La muerte no es justa para nadie, es una realidad. La muerte no es justa para nadie. Acaba con nosotros, ¿sí? Aquí en la tierra acaba con nosotros, acaba con nuestra vida, nos mata. Gracias a Dios que la resurrección de Jesús abre las puertas a que tengamos vida eterna. Pero aquí en la vida en la tierra, la muerte no es justa para nadie. Por romántico que quiera alguien verlo, por heroico que alguien quiera verlo, la muerte no es justa para nadie. Ni siquiera para los mártires. Ellos supieron sublimar la experiencia de la muerte dando la vida por defender la fe. Pero siendo justos, no fue justo que los mataran por defender la fe. Fue un atropello máximo a su libertad de credo, a su derecho a profesar su fe. Reflexiono acerca de lo injusta que es la muerte a raíz de dos experiencias relacionadas con esta pandemia del coronavirus de la cual no podemos librarnos todavía. Hace unas semanas, una persona que quiero mucho estuvo enferma de coronavirus y cuando estaba en el hospital sí te confieso que yo llegué a pensar que se nos iba. Ella también llegó a pensar que se nos iba. Y a mí lo que más me afligía era que tiene familia y que tiene hijas. Y yo le pedía a Dios con todo mi corazón que la sanara por sus hijas. Porque en mi lógica, al pedirle a Dios, yo decía, no es justo ni para ella, ni es justo para sus hijas. Fue un momento muy intenso, fueron días muy difíciles, en los cuales me apoyé en la oración de mis amigos, que todos los días pedían por mi amiga y que todos los días me preguntaban cómo seguía. Cuando por fin, gracias a Dios, sanó, informé a mis amigos de la buena noticia para que en todo caso ahora rezaran nuevamente, pero para darle gracias a Dios y supieran que ya no tenían que seguir pidiendo porque ya se recuperara. Ese mismo día que informo a mis amigos de la recuperación de mi amiga, otra amiga, también una persona muy entrañable que conocí cuando estudiaba mi primera carrera, me escribió y me contó que ese mismo día, pocas horas antes, le acababan de avisar a ella y a su esposo que un amigo también muy querido para ella de su iglesia estaba enfermo de coronavirus y estaba muy grave en el hospital. Entonces me pidió que ahora rezáramos nosotros por su amigo y ayer me informa que su amigo lamentablemente falleció. Un médico que atendiendo pacientes de coronavirus se contagió y terminó muriendo por esta terrible enfermedad y dejó hijos detrás. Una persona buena, dedicada a la medicina, dedicada también a la iglesia y que muere de una manera totalmente injusta. Y la lógica en la oración seguramente que para los más allegados era lo mismo. Dios mío, por favor, que no se muera para que no deje a sus hijos detrás. Tal como yo hacía con mi amiga en su momento. Una se salva, el otro no. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Y en todo caso, qué injusta es la muerte. Para todos, para el que sea, en todo momento. ¿Y dónde queda Dios en todo esto? Una salida fácil es responsabilizarlo. Cosa equivocada y cosa riesgosa. Porque el que responsabiliza a Dios puede terminar culpándolo. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué dejaste a sus hijos sin padre? ¿Por qué dejaste a sus hijos sin madre? ¿Por qué me dejaste sin esposo? ¿Por qué me dejaste sin esposa? ¿Por qué me dejaste sin mi hijo? El reclamo por responsabilizar a Dios. O bien se le responsabiliza a Dios para con eso encontrar consuelo ante la muerte. Bueno, fue la voluntad de Dios, Él así lo quiso, Él así lo decidió, cosa que tampoco es cierta. El libro de la sabiduría es contundente en este sentido. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes, todo lo hizo para que subsistiera. Lo tienes que saber de memoria. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes, todo lo hizo para que subsistiera. Y un poquito más adelante, esto lo encuentras en el capítulo 3 del libro de la sabiduría, un poquito más adelante, el mismo libro de la sabiduría nos recuerda que la muerte entró como consecuencia del pecado. Dios no provoca la muerte, ni decide cuándo nos morimos. La muerte entró como consecuencia del pecado. La muerte a Dios le repugna, porque es lo contrario a su plan. Dios no puede provocar algo contrario a Él, porque entonces no sería perfecto, y si no fuera perfecto no sería Dios. Y Dios es el sumo bien. El pecado es lo contrario al bien. Y la muerte entró como consecuencia del pecado, no como castigo por el pecado, sino como consecuencia del pecado. Por esa razón Dios no puede decidir cuando alguien muere, porque Él no puede provocar la muerte, porque es contrario al bien. Todo lo que procede de Dios es bueno. La vida es buena, la muerte no, porque acaba con esa vida. Cuando rezamos el credo decimos que creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida.
no de muerte. Y Cristo mismo dijo: yo soy la vida. Y el Evangelio de Juan en el capítulo 3 dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Todo el plan de Dios está encaminado a la vida. De entrada a dar la vida y después a rescatarla, a restaurarla, a garantizarnos la vida eterna. Nunca la muerte. Dios no decide cuándo morimos. Y por esa razón no podemos responsabilizarlo, ni para consolarnos porque qué injustos somos con Dios, ni para culparlo porque más injustos todavía somos con Él. Todos hemos de morir, pero qué injusta es la muerte. Sabes que hace poco grabé un programa haciendo un análisis sobre una petición que estaban firmando personas o que pretendían firmar personas para enviarla a todos los obispos del mundo y que abran las iglesias en medio de esta pandemia. Y yo hacía un análisis de los riesgos que esto implica. Y bueno, no sabes la cantidad de insultos que he recibido de católicos que no quieren entender que es riesgoso, que no quieren entender que la vida es sagrada, que no quieren entender que abrir las iglesias antes de tiempo puede ser desastroso y que a fin de cuentas hemos de volver a la iglesia. Por supuesto que vamos a volver. Yo entiendo el hambre eucarística porque yo mismo la siento. Yo también quisiera que las iglesias estuvieran abiertas ya. Me hace falta igual que a todos. Pero también entiendo que si los obispos no abren las iglesias todavía es o bien porque es peligroso o bien porque las mismas autoridades civiles no se los permiten. Y si no se los permiten es porque sigue siendo riesgoso, no por otra cosa. Claro, hay países como España donde empieza a verse aquí ya un tipo de excepciones extrañas en las que se favorece a los musulmanes y se procede en contra de los católicos. Eso es otro tema, pero de manera general la situación es esta. En respuesta pues a ese programa he recibido una cantidad de insultos. He recibido muchos comentarios de apoyo de personas que están de acuerdo con esto, con este punto de vista de que tenemos que cuidarnos y que eventualmente vamos a regresar a la iglesia. Pero también me ganaron una cantidad de insultos como nunca por ningún programa. Y qué triste que sean insultos de católicos que están hambrientos de la Eucaristía, pero que tienen una lengua viperina que no entiendo cómo quieren comulgar, destilando tanto veneno contra otro católico, como me lo han hecho. Pero mira, estoy acostumbrado porque si no es diario, por lo menos cada tercer día alguien me insulta por mis programas. Entonces simplemente borro los insultos y ya. Pero una persona tuvo la osadía de cuestionarme de si en verdad yo conozco a una persona enferma de coronavirus porque en su opinión es una invención de los gobiernos para someternos. Ve nada más. Y si vieras que, así como ningún insulto me ha hecho cosquillas, el hecho de que cuestionara a esta persona si en verdad conozco a alguien enfermo después de lo que pasé con mi amiga enferma en el hospital, y ahora después de lo que ver que está pasando mi otra amiga con su amigo que acaba de fallecer, y que alguien me venga a cuestionar de si conozco a una persona enferma de coronavirus en verdad, eso sí, para que veas, me ofendió. Lo que ningún insulto hizo, eso sí, me ofendió en extremo esta persona. Y si está oyendo esta emisión, ya le respondí de manera personal, pero si está oyendo esta emisión, esta persona tiene que saber que me ha ofendido verdaderamente al extremo con esa insinuación. Porque con eso va de por medio incluso mi ética periodística. Voy a parar yo a hablar de mentiras, a contar aquí historias ficticias, pero aparte dando testimonio de una situación real que afecta a personas de carne y hueso que no solo conozco, sino que además quiero. Una amiga que estuvo enferma y una amiga que a su vez un amigo de ella muy entrañable para ella acaba de morir por coronavirus. Qué injusta es la muerte. En este tiempo de Pascua, la resurrección de Jesús nos da esperanza, por supuesto, de que la vida eterna es posible para todos. Es un tiempo difícil en el que inevitablemente tenemos que pensar en la muerte. Esta enfermedad está cada vez más cerca de nosotros, ya no es una noticia de lejos, ya afecta a personas que conocemos, ya afecta a personas en casa, tarde o temprano puede afectarnos a nosotros personalmente. Tenemos que entender que sí, todos vamos a morir. Pero no se trata de hacernos los héroes y crucificarnos a nosotros mismos en el coronavirus para morir como mártires por irresponsables. No se trata de eso. Pero si inevitablemente esta enfermedad nos atrapa y nos lleva, nuestro papel ante Dios es de pedirle que nos conceda la luz perpetua, el descanso eterno, la vida eterna, que nos abra las puertas del cielo cuanto antes. En fin, ideas que me han venido a la cabeza que he querido dejar aquí y poner a tu consideración. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.